Seguimos en Hora Política, recibimos a Juan Cruz Cándido, secretario general de la Gobernación de Santa Fe. Juan Cruz, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, campaña en marcha de cara a los comicios de octubre. Provincias Unidas, una fuerza que está terciando en la polarización. ¿Y qué expectativa hay en ese sentido? Bueno, la expectativa es de representar una voluntad que a nosotros, a nuestro juicio, viene creciendo en la Argentina, en especial en el interior del país, que es la de la necesidad de que nuestro país, la mirada política y económica del país se centre más en el interior productivo, en las provincias que tienen una potencia que le puede servir al desarrollo de la Argentina, y que entendemos que este gobierno, pero también los anteriores, no han mirado. Siempre decimos que si se mirara mucho más a Santa Fe, a Córdoba, desde Buenos Aires, el país sería diferente, si se comprendiera mejor qué es lo que motiva a un santafesino, a un cordobés, a un entrerriano, a un chubutense, a un jujeño a levantarse todas las mañanas, a apostar por la producción, en nuestro caso por la producción vinculada a la agroindustria, pero en el caso de las provincias patagónicas a la producción vinculada al petróleo, a las nuevas energías, en el caso de las provincias del norte, como el caso de la provincia de Jujuy. Pero si se mirara un poco más eso, el país sería diferente y tendría otras posibilidades y otras perspectivas de desarrollo. Por eso entendemos que este momento del país es el momento para que estas provincias que tienen un proyecto de país puedan expresarlo y puedan construir dentro del Congreso, con el voto de la gente en octubre, un número suficiente de legisladores que representen al interior de la Argentina, que defiendan al interior y que se puedan plantar ante la vocación avasallante, por lo general, del área metropolitana de Buenos Aires, que pretende desde allí, desde la capital de la especulación financiera, imponerse por sobre lo que es la capital de la producción. Juan Cruz, la política ha entrado en un reduccionismo, la política electoral, digo, ¿no? Ha entrado en un reduccionismo bastante peligroso, sí, porque hay un eslogan que dice para parar a Milei y hay otro eslogan que dice para que no vuelva al kirchnerismo. Y en esto de peleas de fundamentalistas por allí, la abstención irrumpe como una opción a quienes no quieren participar de esta pelea, ¿no? O que no se sienten identificados. ¿Cómo se seduce a aquellos que no fueron a votar para que ahora vayan a votar a través de una tercera opción como Provincia Unida? Bueno, yo creo que lo que vos planteás se resume en que hay una gran parte del país que no quiere ni fundir al Estado ni fundir a la gente. El relato pareciera ser o pareciera discurrir entre esas dos extremidades del péndulo. Vienen de golpe los que funden el Estado, entregando todas las posibilidades de desarrollo en el altar del presente, consumo, consumo, consumo y consumo, y vienen los que, para contrarrestar eso, funden a la gente con la excusa de con eso cuidar al Estado. No hay Estado posible con una sociedad fundida, ni sociedad que crezca con un Estado que está fundido. Y creo que cada vez más, en el interior de la Argentina, pero también en la capital, hay un electorado que no se siente identificado con ninguna de las dos partes de esta polarización, que entiende que hace falta otro liderazgo transparente, liderazgo honesto y responsable, un liderazgo responsable que se haga cargo de las decisiones que toma, que reflexione las decisiones que se toman. Y creo que ahora esa abstención que se vio en las elecciones de este año empieza a encontrar una representación positiva, que son en muchos casos gobernadores, como el caso de nuestro gobernador Maximiliano Puyaro, pero también el gobernador Sadir de Jujuy, el gobernador Valdés de Corrientes, el gobernador Torres de Chubut, el gobernador Zarzuela de Córdoba, el gobernador de la provincia de Santa Cruz y otros que se van a ir sumando, que pueden demostrar que son capaces, por un lado, de cuidar las cuentas públicas. Santa Fe es un ejemplo de cuidar las cuentas públicas, de sostener el equilibrio fiscal, pero a su vez no descuidar la obra pública,
1.500 millones de dólares en inversión de obra pública este año, no descuidar la salud pública, no descuidar la educación pública, no descuidar la seguridad pública. O sea, un Estado que puede cumplir con su responsabilidad, que puede brindar los servicios que la gente espera que brinde el Estado y que aporta impuestos para que el Estado lo devuelva en servicios, y por otro lado, que no sea un gigante endeudado que se torna inviable. Esa posibilidad creo que se empezó a ver, creo que Provincias Unidas la expresa, y a su vez expresa otra cuestión: la posibilidad de ponernos de acuerdo más allá de las pertenencias partidarias. Nadie en Provincias Unidas reniega o deja de ser lo que es. Nosotros no dejamos de ser radicales. Yarlora no deja de ser peronista, Nacho Torres no deja de ser del PRO. Pero entendemos que hay una necesidad de esta hora de la Argentina, que es privilegiar la responsabilidad de gobernar. Eso no quiere decir entregar las convicciones, sino que la convicción sea gobernar bien. Y en nuestro caso, que tenemos una, si se quiere, una tradición de reivindicación de la democracia, hablo del radicalismo como cultura política argentina, en este momento la mejor manera de cuidar la democracia es demostrarle a la gente que la democracia puede resolver problemas. No problemas, si se quiere, de grandes teorizaciones, problemas de todos los días. El problema de la seguridad pública, y demostrar que la democracia a través de sus mecanismos puede hacer que la policía esté parada en la esquina, que pase el patrullero. Eso es una reivindicación de la democracia, de soluciones. O los aprendizajes, y esta provincia este año va a tener 190 días de clase porque hubo decisiones políticas tomadas en democracia para que haya todos los días de clase que se compromete el Estado a dar y para recuperar los aprendizajes. Esas cuestiones de todos los días que la democracia no estaba mostrando capacidad de resolver, en esta provincia y en otras más se están resolviendo y se están atendiendo. Por eso nos parece importante esta posibilidad que se abre ahora de mostrar en la Argentina una democracia de soluciones, de respuestas. Juan Cruz, si Provincias Unidas tiene una buena performance en estas elecciones, inevitablemente queda con una buena proyección hacia 2027. En ese marco, ¿Maximiliano Puyaro tendría que estar subirse al tren de los presidenciables? Yo creo que estamos todos llamados, y obviamente nuestro gobernador, por ser uno de los que inició con esto, porque fue el primer gobernador que se paró frente a algunas medidas que tomaron desde Buenos Aires en contra de las provincias, caso biodiesel, caso aumento de retenciones, caso retenciones que se pretendieron incorporar a la industria. Pero está llamado nuestra responsabilidad, la del gobernador, la del equipo que lo acompaña, es ayudar a construir un barco. Sin barco es imposible que haya proyecto político serio, estable. Estamos viendo las consecuencias de un proyecto de gobierno, de poder, sin barco. No hay funcionarios que puedan reemplazar a funcionarios, no se sabe quién es quién, no se sabe quién gobierna. Para que eso no pase tiene que haber un barco. Ese barco son los partidos políticos, las organizaciones políticas, los equipos técnicos, los equipos de gestión. Ese barco es lo que tenemos que construir, y después sí vendrá el candidato. Pero lo que queremos hacer, si de verdad queremos ofrecerle a la sociedad una alternativa responsable de gobierno, es mostrar primero seriedad en el armado. Y eso es un barco que nos pueda dar a todos certezas. Después de ahí veremos a quién le toca ser el candidato. Nuestra prioridad es gobernar la provincia de Santa Fe, darle respuestas a los santafesinos, demostrar a los santafesinos que somos capaces de cumplir con la promesa electoral y aportar a que el país tenga un proyecto alternativo que se parezca mucho a lo que pasa en Santa Fe. Juan Cruz, el gobierno provincial acompañó al principio con algunas medidas de Milei y después se fue diferenciando, obviamente, porque el gobierno también nacional fue desvirtuando algunos principios. Pero fundamentalmente la pregunta que es recurrente es que la presión tributaria en la provincia también es fuerte. ¿Hay algún plan para, digo, que no es responsabilidad de la provincia, es responsabilidad de una política económica nacional, ¿no? Digo, ¿hay algún plan para ir viendo el tema tributario? Bueno, dos cosas. Uno, la provincia, en las últimas dos leyes tributarias de la provincia han tenido una fuerte diferenciación. Si uno ve, hay una presión tributaria que se incrementó para los sectores no vinculados a la producción y el trabajo. La crítica o el reclamo, por ejemplo, de Marcos Galperín,
que no genera un puesto de trabajo en Santa Fe. Y se ha disminuido, por ejemplo, para... Estamos hablando de mercado libre, ¿no? Sí, sí. Se ha disminuido, por ejemplo, para los sectores de la producción. Santa Fe es una de las provincias que menos cobra tributo a la producción y, por ejemplo, cero a la producción del campo, en cuanto a ingresos brutos. Pero, por ejemplo, también en materia financiera, no es lo mismo lo que paga de ingresos brutos una entidad financiera que dispone recursos para prestarle a la producción, que paga menos que la que no lo hace. Esa diferenciación Santa Fe la viene haciendo. Y te aporto un dato más, les aporto un dato más, que es información del Gobierno Nacional del año 2024, Ministerio de Economía. La presión tributaria nacional en el 24 aumentó respecto al año 23. La presión tributaria aumentó respecto al año 23, en el 24. ¿Y cómo se compuso esa presión tributaria que aumentó? Con un aumento de la presión tributaria de nación y una disminución de la presión tributaria de las provincias. Ese informe del Ministerio de Economía de Nación tira por la borda horas y horas, tweets y tweets de acusaciones de degenerado fiscal a los gobernadores. Según el propio Gobierno Nacional, el que más aumentó los impuestos fue el Gobierno Nacional. Juan Cruz, con un solo dato, por ejemplo, el impuesto a los combustibles. Ese impuesto a los combustibles se consumió días enteros de celebraciones diciendo que se había terminado el impuesto a los combustibles. Y lo que se terminó fue el reparto de ese impuesto a las provincias, tal como dice la ley, para que puedan, por ejemplo, hacer frente a los subsidios al transporte o, por ejemplo, al mantenimiento del sistema carretero. El impuesto se sigue cobrando. Cada uno cuando va a cargar combustible lo ve que se sigue cobrando. Pero la diferencia es que ahora se queda todo en Buenos Aires. Y a esta provincia, a Córdoba, a Entre Ríos, a cualquier provincia no llega más un centavo. En realidad no hubo nunca disminución de la presión tributaria. Lo que hubo fue una disminución casi a cero de las partidas que se repartieron a las provincias. Y las provincias, que son las acusadas de degenerados fiscales, tienen que hacerse cargo de muchos de los recursos que la nación antes enviaba a las provincias. Es un solo dato que lo estuvimos charlando hoy. Salud sexual. Políticas de prevención de enfermedades de transmisión sexual. En el 2023 llegaron a Santa Fe de parte de Nación, un dato que es mínimo pero que lo simboliza. 1.800.000 preservativos. Este año llegó 0. Ni siquiera un preservativo mandaron a la provincia. Juan Cruz, te agradecemos muchísimo. Hay otros temas que vamos a querer seguir conversando con vos, así que en próximos programas seguramente estaremos juntos. Gracias a ustedes. Juan Cruz Cándido, secretario general de la Gobernación de Santa Fe, pasó por Hora Política.